Muy buenas noches, me presento, soy Andrés Rodríguez. El día de hoy nos tocó la exposición sobre los partidos políticos de Colombia. Uno de los integrantes del grupo es Julián Andrés Castaño, ¿sí? El día de hoy pues, vamos a exponer lo que sería primero que todo la definición, la historia y la composición. Entonces vamos a hablar primero que la definición de los partidos políticos. Creo que todos son agrupaciones de personas con diversas aplicaciones acerca de la vida social, política, económica y cultural de una sociedad, región o país. A diferencia de otras agrupaciones, los miembros son integrantes de un partido, aspiran a ocupar cargos en este gobierno para gestionar sus propuestas desde allí. Para continuar con el segundo punto, hablaremos entonces sobre la historia. Y todo comenzó a mediados del siglo XIX, durante la época de la Nueva Granada, gracias a la ideología de Francia e Inglaterra. En este momento entonces hablaremos de la ideología de Francia. Luego de la Revolución Francesa, donde surge la proclamación de los derechos del hombre y el ciudadano, y ese es el nacimiento del Estado de Derecho, porque se va en contra de la tortura y contra los reyes. Se crean las bases de los derechos humanos, y que provocó la caída de la monarquía. Se fundó una delegación de hombres republicanos moderados, como directorio para gobernar la nueva República Francesa. Sin embargo, esto sería de corta duración en gran parte, debido a la llegada de un joven general llamado Napoleón Bonaparte, que derrocó el recién creado directorio y asumió el poder como cónsul del primer imperio, para ampliar y dar credibilidad a su autoridad. Napoleón pronto dirigió la contraofensiva francesa ante las potencias europeas, que pretendían restaurar el antiguo régimen. De esta manera se coronó a sí mismo como emperador de Francia en 1804 y construyó un vasto imperio que lideró el continente. Una vez restaurado el poder borbónico de Francia, ejercieron el poder dos reyes bastante ineficaces, como Luis XVIII y Carlos X, que intentaron restaurar Francia. Sin embargo, tanto el pueblo que vivió los cambios producidos por la Revolución Francesa, como los radicales de la clase pobre, una vez restaurado el poder borbónico de Francia, ejercieron el poder dos reyes bastante ineficaces, como Luis XVIII y Carlos X, que intentaron restaurar Francia. Sin embargo, tanto el pueblo que vivió los cambios producidos por la Revolución Francesa como los radicales de la clase obrera pobre no estuvieron dispuestos a volver al antiguo régimen, y así el pueblo se negó e hizo estallar la llamada Revolución de 1830, la cual derrocaría a los monarcas y se instalaría un nuevo ámbito político denominado monarquía popular, encabezado por grupos liberales, radicales y apoyado por hebreos de París con las ideas socialistas. Puso fin a la monarquía constituyente, la Segunda República, donde se estableció el voto universal masculino, creándose así un gobierno provisional, compuesto con republicanos moderados, radicales y socialistas. Bueno, entonces en este momento hablaremos sobre las ideologías de Inglaterra. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se creyó en la idea de que todos merecían bienestar y oportunidades. Los ingleses, basados en la idea de los franceses de las riquezas y el trabajo, se inventaron que la economía era una ciencia y que ella solo buscaba el equilibrio con la oferta y la demanda, y que por ello el Estado no podía intervenir en ella. Pero todo cambió con la depresión de los años 30, y la economía se cae y el desempleo aumenta, y todos salen a las calles a buscar comida, y lleva al mundo a un totalitarismo gracias a la precariedad. A partir de todo esto se crea la teoría macroeconómica y empieza a surgir el pensamiento humanista, porque el Estado debe garantizar el bienestar de la sociedad, y se crea el Estado benefactor, que funciona durante 3 décadas. Puede iniciar una población dividida por federalistas y centralistas, donde los federalistas pretendían un Estado libre y soberano, y los centralistas pretendían un Estado colonial, donde el principal conflicto era la estructura de cómo estaba organizado el Estado. El movimiento federalista era promovido por
Camilo Torres y Jorge Tadeo, y los centralistas eran promovidos por Antonio Nariño. Desde ese momento Colombia se convirtió en un país bipartidista, a causa de lo cual hubo muchos enfrentamientos que desencadenaron la muerte de muchos colombianos. Tiempo después, el movimiento federalista daría el paso al Partido Liberal, que fue el primer partido político en Colombia, y el movimiento centralista le daría la vía al Partido Conservador. Dentro de las ideas principales que definía cada partido político podemos encontrar los siguientes. Por el Partido Liberal se pretendía la igualdad, darle derecho a los indígenas, abolir la esclavitud y dar la oportunidad a los comerciantes y los artesanos. Y el Partido Conservador lo que pretendía era mantener la esclavitud, el poder en las cabezas de las iglesias y favorecer el enriquecimiento de los terratenientes. Era llamado un partido retrógrado. Listo. Entonces, por último, tocaremos el tema de la composición. Los partidos políticos estaban compuestos de la siguiente manera. El liberal contaba con el apoyo de los comerciantes, artesanos, indígenas y esclavos. El Partido Conservador contaba con el apoyo de los terratenientes, militares y altos mandos de la Iglesia. Y a continuación, entonces, vamos a explicar lo que sería un cuadro comparativo sobre los conservadores y los liberales. Les voy a compartir las diferencias entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. En ellas pues van a diferenciar lo que fue la fecha de creación, los fundadores y cada objetivo que quería cada partido. Entonces empezamos con el Partido Liberal. La fecha de creación fue el 16 de julio de 1848. Los fundadores fueron Francisco de Paula Santander y José Ezequiel Rojas. El Partido Liberal es defensor de la libertad del ciudadano y aparte de eso pues busca la equidad en la distribución del ingreso y las riquezas. También es considerado al individuo primordial como la persona única y en ejercicio de su plena libertad por encima de todo aspecto colectivo. Los principios del Partido Liberal eran libertad de culto, igualdad, individualismo, derecho a la propiedad privada y Estado laico. Listo, y por terminar vamos a hablar sobre el Partido Conservador. La fecha de creación fue en 1837, se conformó con un movimiento político conocido como los republicanos moderados. Los fundadores del Partido Conservador fueron Simón Bolívar, Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro. Las funciones del partido eran transmitir la doctrina, tradiciones y valores conservadores. Y aparte también eran demócratas y nacionalistas. Ellos, aparte del Partido Liberal, están a favor de la propiedad privada. Y los principios del Partido Conservador eran que Dios era el centro del universo, orden y ley natural de la humanidad, dignidad humana, equidad y justicia. Entonces, en este momento pues mi compañero Julián sigue con la segunda parte de la exposición. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para el profesor, para los compañeros. Retomando un poco sobre lo que nos viene explicando nuestro compañero Andrés, les voy a hablar sobre los partidos políticos en Colombia y sobre su trayectoria a lo largo del tiempo. En un breve resumen, pues nos vamos a dar cuenta que en Colombia se ha caracterizado a lo largo de la historia por un predominante bipartidismo, siendo de pocos países latinoamericanos donde el Partido Liberal y el Partido Conservador sobrevivieron como agrupaciones hegemónicas hasta el siglo XX y con vigencia aún en el siglo XXI. Ahora entrando en materia, pues lo que es en la historia, en la trayectoria, yéndonos siglos atrás, vimos que en la independencia, en los años 1840, surgen en la República de la Nueva Granada los dos partidos tradicionales,
como lo decíamos anteriormente, el Partido Liberal y el Partido Conservador, donde ambos tienen una ideología entre ellos que fue en un principio bastante contrastante porque ambos tenían diferentes modos de ver su política. En este podemos apreciar que los conservadores favorecían un Estado centralista y confesional. Para los que de pronto no tienen claro lo que es un Estado confesional, es el que se adhiere fácilmente a una política, una religión en específica, siendo apoyado por la clase de terratenientes latifundistas, donde un terrateniente latifundista es quien tiene muchas tierras y son explotadas básicamente para economía pues de su misma nación. En contraste, los liberales propugnaban por un estado federal donde son centralistas, donde solo buscan un único líder y con una fuerte separación entre la Iglesia Católica y el Estado, el cual llegó en ocasiones a la persecución eclesiástica, donde los liberales eran comerciantes, burgueses e incipientes industriales. Vemos que en el siglo XIX estuvo marcado por varios eventos bélicos donde se alternaba la política del discurso con las de las armas. Una de las confrontaciones bipartidistas más trascendentales de la historia política de Colombia fue la Guerra de los Mil Días, donde la guerra solo trajo devastación y trajo una gran pérdida para nuestro país, que fue el territorio de Panamá. Estas diferencias sobrevivieron, hablando pues del Partido Conservador y el Liberalista, sobrevivieron adaptadas a los nuevos cambios durante más de un siglo, hasta que en los años 1950, en la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, quien fue nuestro gobernador en dicho tiempo, se creó el Frente Nacional, situación política que permitía a los dos partidos alternarse en el poder y mermar las diferencias. Como resultado de este inusual estado de la política, se forma una especie de partido único que, al culminar el Frente Nacional en 1974, la diferencia ideológica entre ambos partidos se había difuminado bastante, lo que ha afectado principalmente al Partido Conservador, teniendo en cuenta que Gustavo Rojas Pinilla, como lo hemos visto en clases anteriores, a partir del año 1954 fue quien le concedió a la mujer el deseo y el placer pues, de poder votar, porque ellas no lo podían hacer. Aquí podríamos encontrar una incógnita a la que nos dice que en qué tanto se podría parecer con nuestra Colombia del siglo XXI a la del siglo XIX. Podemos observar que se parece bastante porque en la Nueva Granada de 1848 los liberales se unían a los conservadores para aplastar en las elecciones al socialismo de la sociedad democrática de artesanos y para poder que los partidos no representaban pueblos ni clases, sino modos diferentes de reunir a la gente. Estos partidos, a medida del tiempo, vienen siendo exponencialmente competidos en varias de sus funciones por otros actores políticos y sociales. Todavía se conservan con cierto nivel de monopolio. El fin principal es luchar por el poder político. Los partidos siguen apareciendo como imprescindibles en el sistema político. Durante el Frente Nacional, los partidos liberal y conservador gobernaron de forma alterna, ocupando la presidencia de la República por periodos de 4 años, repartiéndose proporcionalmente la burocracia estatal, a pesar de que este periodo fue el inicio de la conciliación de los intereses de los partidos tradicionales y se logró la paz entre ambos.
tuvo como principales consecuencias la despolitización de la sociedad, la ruptura progresiva de las poblaciones entre el Estado y la sociedad, la exclusión de terceras fuerzas políticas que representaran un intento de oposición o de creación de nuevos partidos.